ale, ale, ale Zaragoza, ale, ale. Gracias, porque sobre todo lo que acabas de decir, ¿no? Son 3 puntos para ir dando pasitos y sobre todo el generar la confianza de los jugadores fuera de casa. Se nos estaba resistiendo. Son muchísimas las jornadas que estamos sin ganar fuera de casa y eso pues suponía una lacra, sobre todo en el aspecto emocional para los jugadores. Yo creo que hemos hecho una primera parte muy buena, hemos sabido leer el partido, le hemos hecho daño al Málaga, que por cierto es muy buen equipo, has visto al final, nos mete un gol y como siempre sufriendo, pero como comentabas, muy contento por el tema de los 3 puntos fuera de casa para ver si somos capaces de ganar en más confianza para las próximas jornadas. Sí, como comentaba la compañera, es decir, sobre todo hemos entrado muy bien al partido, los propios jugadores van viendo lo que hemos hablado durante la semana, que hemos trabajado también para intentar hacer el daño al Málaga y teniendo muchas precauciones porque el Málaga en el aspecto ofensivo es un equipo que en la superioridad numérica que te genera en banda constantemente te hace peligrar y sobre todo en los centros, ¿no? Hemos sabido interpretar ese momento del juego y aún así, como digo yo siempre, 90 minutos da para mucho, vas 0-2 y te crees que tienes el partido controlado. Y bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Muy solventes en ese aspecto, pero sufrimiento al final. No, me quedo en general con todo. Estoy un poco enfadado, entre comillas, por el gol que hemos encajado, porque fuera de casa siempre hemos encajado gol. Entonces, el hecho de haber metido 2 goles, pero también hay que saber que el rival tiene potencial, que en segunda división no te puedes en ningún momento confiar, pero en nada, nosotros tenemos un jugador en el suelo, estábamos ahí medio protestando, medio tal, y ha pegado un zapatazo, lo ha metido por toda la escuadra, con la buena intervención también de Álvaro, que fíjate el partido que él con 1-0 ha hecho una gran parada también, un cabezazo de ellos, que los ha podido meter en el partido. Es decir, no me quedo con el colectivo, siempre lo dije el primer día, que lo más importante es el bloque, y todo el bloque ha dado un buen rendimiento, todos los jugadores sabían de la importancia del partido y de los 3 puntos, y en Liga General, inclusive, fíjate, hacemos cambios obligados, entre comillas, por nosotros, por movimientos que queremos hacer, nos quedamos con 3 cambios al final y parece 2-1 ahí o 1-2, es decir, y sin embargo los 3 compañeros que han salido han sabido interpretar el juego, hemos convertido un poquito la línea defensiva y el equipo al final, pues bueno, no ha pasado los apuros que muchas veces el rival te supone que va a hacerte. Sí, en la pregunta estaba también la respuesta. Lo más importante muchas veces cuando entran compañeros, sentimos mucho la ausencia de Cristian porque es un jugador, aparte de importantísimo, sobre todo también de compañero y lo que supone para el colectivo, pero Álvaro viene con toda la confianza, él ya había jugado un partido de Copa con una muy buena actuaciones tanto en Torrelavega como en Alcorcón, entrenando hace mejor a Cristian, no te di la suerte de ver los entrenamientos, pero el hecho de la competitividad, y yo me alegro muchísimo también, por supuesto por el equipo, los 3 puntos, y por él porque, claro, entra en una situación difícil y sin embargo ha estado muy solvente. Y referente a James, que como me comentas, pues muy bien también, ¿no? Con su golito, muy contento el chico. Aquí todo el mundo, necesitamos a todo el mundo, lo dijimos, y nadie se puede relajar. Referente a la primera pregunta, lo he dicho, es verdad, y es así. Yo vine, se lo comenté a los jugadores para ayudarles, para apoyarles en todo, con mis virtudes y mis defectos, sobre todo en el aspecto anímico y la confianza. En el aspecto táctico hay muchas cosas que los jugadores evidentemente van mejorando, pero son los jugadores los que con su rendimiento, con su comportamiento, con su actitud, con su juego son los que consiguen los puntos, no nos podemos engañar. En el fútbol de los futbolistas, ¿vale? Y los que estamos fuera pues ayudamos, desde el doctor, el utillero, Alex, es decir, todo el mundo intentan ayudar a los jugadores. Y referente al otro, me vais a permitir que no individualice, es verdad que vosotros hacéis lecturas, es cierto que está jugando Alex estos 2 últimos partidos, que ha entrado Toro e Iván no ha entrado, que Buki no ha venido, pero Buki también está entrenando. Ayer incluso, yo no sé si daba explicaciones, se lo decía, ¿no? Es el chico que se quedó y me merece un respeto porque él entrena muy bien, se comporta como un profesional y para mí es doloroso, pero es parte del juego y para lo que me contrata el Real Zaragoza para tomar decisiones. En el estadio de la Rosaleda, victoria del Real Zaragoza por 2-1 en un partido disputado con muchas ocasiones de gol. En la primera de ellas consiguió marcar James Ibekeme en el minuto 11. El centro sensacional de Narváez a la media vuelta y Ibekeme que consigue empujar ese balón al fondo de la portería. Marcaba el nigeriano y pudo lograr el segundo Narváez. En esta jugada recibe un pase maravilloso, pero después falla cuando lo tenía todo de cara para lograr ese 0-2. Perdonó ahí el Zaragoza, que veía desbaratada esa posibilidad, insisto, de meter tierra de por medio
En esta jugada lo intentaba el Málaga, que también tuvo buenas oportunidades en la primera mitad para tratar de empatar la contienda. Este remate de cabeza, sin duda peligrosísimo, el testarazo del dorsal número 20 de Calle Quintana, y la parada espectacular de Álvaro Ratón, que suplía a Cristian Álvarez. Nada pudo hacer Juan Soriano en el 45 cuando apareció Carlos Vigaray para alzarse en el interior del área y con ese buen movimiento de cuello marcar un gol psicológico, porque era la última jugada de la primera parte. Golpe duro para el Málaga, del que intentó reponerse en el segundo acto en esta acción. Fíjense en lo que hace Luis Muñoz, golazo espectacular que llegaba no obstante tarde, en el 82. Ya no le dio tiempo al Málaga para lograr otro gol que le diera al menos un punto. Golazo de Luis Muñoz, pero al final la victoria fue para el Real Zaragoza. Victoria en la Rosaleda por 2-1. La verdad que sí, porque hacían falta. Teníamos que con ganas ya de ganar fuera de casa. Lo hemos hecho. Un gran trabajo de todo el equipo que se ve en el trabajo del día a día, que estamos trabajando muy bien y hoy se ha visto reflejado en el campo y llevándonos los 3 puntos. Sí, la verdad que sí, que la primera parte hemos tenido ocasiones para aún así matar el partido antes, como se suele decir. Ellos al final han metido el gol que hemos encajado y las cosas se han puesto difíciles, pero el equipo ha sabido sufrir y contento porque nos llevamos la victoria. Bueno, la verdad que sí, contento, pero sobre todo por eso, por ayudar al equipo y sumar los 3 puntos en este campo tan difícil siempre. Sí, la verdad que sí, que ellos tienen ese punch ahí arriba, que han metido mucha gente arriba, han metido ese golazo y sí que han apretado y hemos sabido sufrir hasta el final y lo que he dicho antes, muy contento por la victoria. Sí, la verdad que sí, que hay que disfrutar hoy de la victoria, pero ya estamos centrados en el próximo partido que es el Sabadell y vamos a intentar trabajar y recuperar de la mejor forma posible para sumar otros 3 puntos allí. Desde luego que sí que necesitábamos estos 3 puntos y bueno, creo que ha salido un muy buen partido en líneas generales y a disfrutarlo ahora, pero ya con la mente pensando en Sabadell. Sí creo que hemos hecho una primera parte muy buena, en la segunda parte hemos sabido sufrir, que ellos han apretado, es normal, iban con el marcador en contra en su casa y bueno, con el gol que nos han metido pues un poco esa incertidumbre de minutos finales, pero creo que el equipo lo ha solventado bien y ha estado perfecto en todo el partido. Estoy muy contento con las sensaciones que he tenido, pero a nivel no individual, sino colectivo. El equipo creo que ha rendido a un muy buen nivel y esperemos que esta sea la trayectoria y la línea a seguir. Sí, desde luego, ahora vamos a Sabadell y tenemos que ir otra vez a por los 3 puntos. Es la primera victoria de fuera de casa, pues ¿por qué no la segunda?